Buenas noches. Hola, Silvita. Buenas noches, Hola, Silvita. Edith. Hola. Hola, buenas noches. Ahí vino el padre. Hola, padre. Cuidado que vayan a sentarse. Buenas noches. Buenas noches. A su silla, ya va a comenzar. Nidia. Hola ¿Qué Silvia. tal, Nidia? ¿Cómo está? Qué gusto verla. Ahí está María. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, ¿tú cómo estás? Bien, bien, bendito Dios. Les recuerdo que ya Oh, qué me estamos alegra. transmitiendo por Facebook. Perdón. No se preocupen, solo ¿Qué tal, Nidia? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Pili. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, no escucho ni veo nada. está transmitiendo por Facebook, por eso estamos todos calladitos ya. Pero Mm. aquí no hay problema. No hay problema, Lisette. Eh, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pati. ¿Cómo estamos? buenas noches. Buenas Hola. noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Pati. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte, Aidita. Gracias, Regi. Saliendo de clase. Ah, qué bueno. Ah, Ahorita me quito de aquí. Buenas noches. Buenas 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 noches, noches. Jenny. Hola, Shani. Buenas noches, Jenny. Hola, Ani. Hola, ¿qué tal? Hola, Ani. Hola, Buenas ¿qué tal? noches. Mucho gusto. Hola, Pati. No se preocupen los de segundo turno. Hola, Silvita. Hoy tomando asistencia. Hola. Iván, tienes un poquito de problema con tu señal. Si gustas, escríbelo por el chat. Ok. Sí, que están preguntando si están tomando asistencia. Gracias. Gracias.
Hola, Ana María. Hola, buenas noches. Dani, Si gusta, ya tienes para poder compartir, si gustas. Va. ¿Entró el padre? Ya. ya, Ah, bueno. No lo veo. Lo estaba buscando, pero no lo veo. Por aquí estoy. Buenas noches, padre. ¿Cómo Buenas está? noches. Bien, gracias a Dios. Buenas Aquí noches. Hola, esperando, padre. esperando que me den El banderazo. el banderazo banderazo de para... salida. Si quieren, arrancamos ya. Estamos a 1 minuto. Muy bien. Vale. Buenas noches. Entonces vamos a comenzar. Buenas noches, padre. Bienvenido nuevamente. Solo le vamos a tomar el minuto que estamos empezando antes. Entonces tiene la palabra Patti. bien. Solo Ustedes que yo, ustedes controlan mi tiempo porque yo no controlo ni mi vida en este momento. solo que, perdón, Pati y Regina, yo puse hasta el final el punto, pero lo muevo. Ok. Por favor, sí está ahí. Vale. Entonces, deme 1 minuto. Vaya. ¿El qué? Sí, lapicero. Aquí está, mira. No sé si te sirve eso también. Contraseña te quedas llamado. No tienes ahí la contraseña. Ay, es fregado. Bueno. Ay, Dios. Buenas noches a todos. Buenas Hola, noches, ¿qué tal? Buenas Miriam. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vas, Ana María? Permitime, es que no me funciona aquí. La versión del plan B está bien. No, porque esa no tenía esa parte, como Ah, te ok. puse ahí, te recordás, ok. yo la agregué, pero ya no me confirmaron en qué momento la... Pero si querés, no sé si entonces arrancamos mejor, Pati. Ya tenemos 1 minuto. Ya la puse, ya está. Ah, ok. Listo. Sí. A la 1, a las 2. Espérenme, le vamos a robar el minuto que le dije. Somos ladrones de minutos. Es 1 minuto para toda una vida. ¿Verdad? Ujú. Exactamente. Así es. Entonces sí les voy a... Ya. Procedo Muy bien. entonces ahorita a quitar micrófonos. Dale, Pati, tú. Muy bien, gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta clase del día de hoy. Queremos aprovechar particularmente este día para felicitar al Padre Silvio y a todos los hermanos claretianos que el día de mañana, 16 de julio, celebran los 171 años de la fundación de la Congregación Claretiana. Y vamos a recordar unas palabras del Padre Claret que decía: hoy comienza una gran obra. Nosotros, la comunidad educativa de la parroquia, la escuela EFC, se siente muy agradecida y bendecimos al Señor, agradecemos al Señor por tenerlos a ustedes acá con nosotros, porque nos han enseñado a aprender un poco más del amor de Dios, de esas obras y milagros que Él hizo y de todo lo que podemos hacer como verdaderos hijos de Dios, siendo nosotros unos humildes siervos suyos. Ustedes con estos gestos, como por ejemplo lo que hace el Padre Silvio, acompañar a esta comunidad educativa, nos hace ver
¿Cómo es que todo esto es tan fácil? Aprendiendo, conociendo, podemos hacer vida el eslogan de la escuela: conocer para amar y amar para servir. Para nosotros también eso tiene un gran significado. Así es que deseamos que la Virgen Santísima les siga acompañando a ustedes y que Jesús haga todo lo que siempre ha hecho para que pueda seguir ardiendo en sus corazones ese amor de Jesucristo. Por lo tanto, yo pido a toda la concurrencia que podamos brindarles un fuerte abrazo y un fuerte aplauso. Deben abrir micrófonos y se los quitan un ratito. Muy bien. Hoy sí, padre, todo suyo, el micrófono y la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Bien, muchas gracias. Gracias por ese saludo, Pati, por esas palabras de ánimo y todo, y sobre todo para nosotros es un momento de acción de gracias, ¿verdad? Como misioneros claretianos, 171 años que el Señor nos concede vivir en la iglesia para el servicio del reino. Que el espíritu de San Antonio María Claret, como él dice, mi espíritu es para todo el mundo, pues siga haciéndose realidad en nuestra vida, en nuestra parroquia, en nuestras instituciones y a lo largo de todo el mundo. Que el Señor suscite en medio de la iglesia y sobre todo este tiempo vocaciones misioneras claretianas para que podamos continuar sirviendo en la iglesia, desde la iglesia al reino de Dios. Así que muchas gracias por esos saludos, ¿verdad? También quiero saludarles a todos ustedes y darles hoy la cordial bienvenida, como lo hago todos los miércoles, a todos los alumnos y servidores de la Escuela de Formación Cristiana de la Parroquia San Antonio María Claret, a quienes nos están siguiendo tanto a través de la plataforma Zoom, el Facebook Live de la escuela y de la parroquia. También quiero darle una cordial bienvenida a las personas que hoy por primera vez se están integrando a este curso de espiritualidad. Hay varias personas durante estos días que me han pedido se les dé la oportunidad y les dije, claro, por supuesto, esto es abiertos para todos, para aquellos que quieran vivir esta experiencia vital de una espiritualidad, sobre todo hoy en este tiempo, ¿verdad?, en que vivimos. Recordarles que estas noches de formación espiritual pretende ser más que un curso, se los decía al inicio. Vamos en este tiempo no solamente a adquirir conocimientos teóricos de espiritualidad o a desarrollar técnicas de oración o una formación académica. Estos miércoles pretenden ir más allá. Pretenden que a partir de algunos elementos teológicos de la vida espiritual y sobre todo de la vida espiritual claretiana, de algunos testimonios bíblicos y testimonio de hombres y mujeres que vivieron el paso de Dios en su vida, nosotros también, a la luz de la palabra de Dios y a partir de la experiencia que hoy estamos viviendo como parte de la humanidad, podamos también, en medio de la complejidad de esta realidad que nos supera, poder realmente aprender a reconocer el paso de Dios por nuestras vidas, por esta humanidad y por esta historia común que nos está tocando vivir en este tiempo histórico. Recordarles que la primera parte de esta experiencia espiritual la hicimos tomados de la Virgen María, del testimonio de ella, de sus encrucijadas, de sus derroteros. Descubrimos que María vivió también su tiempo COVID, le tocó desde el silencio de su corazón y muchas veces sin entender, fiarse de la palabra de Dios, de su promesa y saber esperar activamente que Dios actuara en su vida. A partir del miércoles pasado inauguramos una nueva etapa, ¿verdad?,
en esta aventura espiritual en el contexto de los 171 años de la fundación de nuestra congregación de misioneros claretianos, que lo cumpliremos el día de mañana. Y desde ya pues les invito a todos, ¿verdad?, a conectarse a las 4 de la tarde en el Facebook Live de la parroquia y en YouTube, en tu parroquia, en tu casa. Vamos a celebrar la memoria y el festejo pues de los 171 años. Una aventura en la iglesia, un testimonio grande que tenemos los claretianos y la iglesia, que es la vida, las obras de San Antonio María Claret, de la cual todos ustedes son parte también de ese caminar, de ese carisma, de esa espiritualidad. Entonces ya les invito, ¿verdad? Mañana a conectarse a las 4 de la tarde. Bien, para que esto sea realmente una experiencia de espiritualidad, no solamente basta que escuchemos cada miércoles las ponencias, ¿verdad? Es importante, sobre todo, y lo digo con mucho énfasis, la disposición y la voluntad personal de cada uno para ir viviendo estos miércoles como una verdadera y auténtica experiencia de Dios en nuestra vida. No por lo que yo diga, no por mis ponencias, sino porque es un tiempo propicio para abrir el espíritu, el corazón a Dios y permitir que Dios nos hable, que Dios nos diga, que Dios reconforte nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón y nos ayude a recorrer este camino. Por eso, permítanme insistir en dos cosas que yo les he pedido, sobre todo a los alumnos, ¿verdad?, que están llevando este curso. Recuerden el diario espiritual que tienen que ir haciendo. En ese diario espiritual ustedes van escribiendo sus sentimientos, las emociones del espíritu que van teniendo, sus preocupaciones, sus miedos, sus grandes preguntas. También escribir sus sentimientos, sus convicciones de fe, de esperanza, de consuelo que van teniendo a medida que van reflexionando en los temas que vamos compartiendo cada miércoles. Este diario puede ser un instrumento muy hermoso de diálogo continuo con Dios. Y no tengamos miedo de expresarle a Dios todo lo que sintamos, todo lo que vivimos, nuestros miedos, nuestras rabias, nuestros desconsuelos, como nuestras esperanzas, nuestras alegrías. Porque si algo tenemos que estar nosotros sabido es que no hay nada que se escape a los ojos de Dios. Por eso el diario puede ser un instrumento de oración, un libro de espiritualidad de cada uno de nosotros. Sobre todo en este tiempo, si no tenemos con quién conversar, si no tenemos a mano un director espiritual para confrontar el camino que vamos haciendo interiormente, el diario espiritual puede ser una buena herramienta. También hace 2 miércoles les ofrecí las herramientas o un método que se llama la Lección Divina y se las ofrecí con los textos bíblicos más importantes que vimos cuando tocamos el tema sobre las encrucijadas de la Virgen María y sus derroteros. Entonces, ahí tienen ustedes ese método, el método de la Lección Divina. Es un método que pueden aplicar a todos los textos de las Sagradas Escrituras y especialmente del Evangelio. Una ocasión muy buena puede ser, por ejemplo, las lecturas del Evangelio de los días domingo, ¿verdad? Colocarse frente a la palabra de Dios, sumergirnos en la palabra de Dios y hacer que la palabra de Dios nos hable. No existe hoy, hermanos y hermanas, en este tiempo COVID, un mejor director espiritual que la misma palabra de Dios, que nos hable, que nos responda a las grandes preguntas que tenemos en nuestra vida. Por eso la Lección Divina nos puede ayudar mucho. Incluso los mismos pasos, como les digo, lo podemos aplicar a los evangelios de los domingos para poder realmente entrar a la experiencia bíblica y poder realmente de una fuente tan profunda poder vivir y mantener nuestro tiempo espiritual.
quiero hacerles una recomendación personal, y esto sí es muy personal. Los días domingo a las 5 de la tarde hay un programa que se llama Conectados con el Evangelio. Este programa lo está llevando a cabo Monseñor Silvio José Báez en el Facebook Live que él tiene a su nombre, Silvio José Báez, o en YouTube, que también se llama Silvio José Báez. Es una ocasión de profundización en un texto del Evangelio cada domingo. Monseñor Silvio Báez hace una especie de lección divina. Yo se lo recomiendo personalmente. Yo le conozco a él. Él fue mi profesor de Biblia aquí en Guatemala, fue mi profesor en espiritualidad y estuvimos juntos estos años atrás en Nicaragua trabajando en la conferencia episcopal, ¿verdad? Y pues se los recomiendo. También les recomiendo una herramienta muy buena a ustedes que son adictos a las lecturas espirituales. Hay un libro que se llama Ven, sé mi luz, de las cartas privadas de la Madre Teresa de Calcuta. Es un libro que un amigo de la parroquia me lo ha regalado hace poco y ustedes no saben el bien que me está haciendo y lo mucho que me está ayudando. Es un libro de espiritualidad fenomenal. En este libro se nos comparten las grandes y largas noches oscuras de la fe y de la espiritualidad de Teresa de Calcuta. En una de estas cartas, ella dice esto y se los quiero leer. Dice, si alguna vez llego a ser santa, seguramente seré una santa de la oscuridad. Estaré continuamente ausente del cielo para encender la luz de aquellos que en la tierra están en la oscuridad. A través, pues, de su propia experiencia de vida espiritual, nos enseña cómo recorrer ese camino inédito, extraordinario, fascinante y apasionante de la vida espiritual y de la vida de fe en cada uno de nosotros. Nos puede ayudar muchísimo, sobre todo en este tiempo de pandemia en que sentimos el alma a veces seca, la fe fría o el escepticismo de creer si Dios está o no con nosotros en este tiempo que vivimos. El libro pues se llama Ven, sé mi luz, de la Madre Teresa de Calcuta. Lo peor y el peligro que podemos enfrentar hoy en este tiempo es el desasosiego, es la desconsolación, es la pereza espiritual, o como Elías en el Antiguo Testamento, cansado del camino, tirarse en el camino, abrazar la piedra y decir, Señor, mándame la muerte. Esa sería, digamos, en el último caso, lo peor que podamos vivir. Tenemos que recuperar la esperanza, fortalecer la fe, profundizar en una experiencia espiritual más profunda, una vivencia espiritual que podamos realmente sentir y experimentar a Dios en nuestra vida. Entonces, esto pues como saludo y bienvenida. Ahora vamos a pasar a la oración. Vamos a compartir una oración claretiana. En estos días nosotros los claretianos estamos haciendo unos ejercicios espirituales que nos están dando desde Roma algunos sacerdotes encargados a nivel general de la espiritualidad. Y he querido tomar una oración con la que iniciamos un tema el lunes que la tienen ustedes ahí enfrente. Es una oración y una petición. Entonces, quiero pedirle a Ana María que nos apoye en este momento con esta oración. Comencemos todo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, tú eres mi amor, mi honra, mi esperanza y mi refugio. Tú eres mi gloria y mi fin, mi maestro, mi padre. Ayúdame a no buscarte más que a ti, ni a saber nada que no sea tu voluntad para cumplirla. Solo te quiero a ti, y en ti, y por ti, y para ti. Las demás cosas. Tú eres para mí suficientísimo. Haz que te ame como tú me amas, y como quieres que yo te ame.
Y la petición de esta noche sería la siguiente. Señor, concédeme experimentar hoy que tú eres mi Padre y yo soy tu hija, para que de este modo te ame con todo mi ser y ame a las demás personas como tú las amas. Muy bien, nos quedamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esta oración claretiana y esta petición motive pues esta noche el Señor nos conceda su Espíritu Santo para que podamos a la luz del testimonio de la vida de San Antonio María Claret aprender sobre todo a reconocer el paso de Dios en nuestra vida. Bien, a manera de síntesis, quiero presentarles algunos puntos que vimos el miércoles pasado, tanto para refrescar, ¿verdad?, a las personas que participaron y a las personas que hoy se están integrando por primera vez. Hemos comenzado este nuevo recorrido de formación espiritual en el curso de espiritualidad con el tema El poder de la palabra de Dios en la vida y en la misión de San Antonio María Claret. Y a través del testimonio de su propia vida, descubrir lo fundamental, que es el paso de Dios en la vida de San Antonio María Claret, sus encrucijadas, sus derroteros, por los cuales el Señor le llevó, y cómo Claret también, al igual que la Virgen María, y cada uno de nosotros vivió su propia experiencia COVID. Vamos a desarrollar este curso identificando 3 etapas importantes en la vida de San Antonio María Claret y una última etapa que le he llamado las luces que nos ofrece la vida de Claret para hacer eficaz en nosotros la palabra de Dios. Recuerden ustedes las etapas. La primera etapa era de la infancia y adolescencia de Claret en Sallén, su pueblo, de 1807 a 1820, que fue lo que desarrollamos el miércoles pasado. Hoy entramos a la segunda etapa, que la hemos titulado La sentencia de Jesús que cambió el rumbo de la vida de Claret. Esto sucedió en Barcelona, del año 1825 al año 1829. A esta segunda etapa, yo, ¿verdad?, le he querido llamar la experiencia COVID de Claret, ¿verdad? Porque es la parte importante, la parte, digamos, neurálgica en su proceso de crecimiento, de opción en su vida. Luego, una tercera etapa que la hemos titulado Cuando la Biblia se apoderó de la vida y misión de Claret, que esto va a suceder en Hay problema de audio, padre. Y yo le he llamado esto, y finalmente pues terminar esta etapa del curso. ¿Alguien me habló? Es que lo perdimos un momento, no se lo escucha. Ya estoy de nuevo. Ya. Ya, ok. Solo para recordar lo que vimos en la etapa pasada. En la etapa de su infancia y adolescencia que vimos el miércoles pasado, identificamos algunos testimonios a partir de su autobiografía, en la que Claret nos refiere el don de la ternura y bondad casi connatural con que Dios le había equipado en su vida. Otros testimonios nos refieren las prácticas cristianas de Claret en su infancia. Recuerden, misa todos los domingos y fiesta, una misa cantada y otra rezada. Por las tardes de los domingos, él iba al catecismo y asistía también a la explicación del Evangelio. Otros testimonios nos hablaban de las devociones religiosas a las que Claret le tenía un especial cariño, como la adoración al Santísimo, el rezo constante del Rosario, la visita o peregrinación a la ermita de Fusimaña, en donde
había una imagen de la Virgen María. También él tenía una afición especial a la lectura, era un lector de libros espirituales como el libro Fineza Jesús Sacramentado, el devocionario, el Buen Día y la Buena Noche, entre otros. Pues bien, concluíamos diciendo que todos los testimonios anteriores tomados de la autobiografía del padre Claret reflejan la religiosidad y la espiritualidad del tiempo de Claret. Por eso no vemos la Biblia en sus manos en sus primeros años de vida. En tiempo de Claret, recuerdan ustedes que les comentaba que la formación bíblica del clero fue completamente nula. Fue de pocas excepciones. Por eso la lectura de la palabra de Dios en la vida cristiana de su época era muy escasa. Fue una deficiencia grave en la iglesia en el siglo pasado. Y terminamos la ponencia haciéndonos una pregunta. La pregunta era la siguiente. En una iglesia sin Biblia, ¿cómo pudo suceder que la Biblia se apoderara de la vida y de la misión de Claret? Pues de los testimonios de su autobiografía nos queda en la memoria la imagen de Claret que asistía todas las tardes de los domingos a escuchar el Evangelio. Recuerden que antiguamente la misa se daba y no se hacía el sermón. El sermón era una actividad independiente de la misa. O sea, la explicación del Evangelio no estaba dentro de la misa, sino que era fuera de la misa y la gente asistía. Iba a la misa y luego por la tarde iba a la explicación, ¿verdad? Y entonces Claret tiene memoria de asistir a esta explicación. Y otra cosa muy importante, que Claret tenía una memoria increíble y todo lo que escuchaba y él leía se lo aprendía casi de memoria. Por eso, aunque sea de forma incipiente, la palabra de Dios estuvo presente en su tierna infancia y en su adolescencia. Bien, demos un paso más al tema que hoy nos trae, la sentencia de Jesús. Después vamos a poner el canto. Primero voy a hacer una introducción. Perdón. Sí. La sentencia de Jesús que cambió el rumbo de la vida de Claret es el tema que hoy estamos compartiendo esta noche. Bien, a este tiempo, ¿verdad? Yo le he llamado el tiempo COVID de Claret. Esto sucedió en Barcelona entre los años 1825 y 1829. Es un momento de profunda crisis en aquel joven Claret que toca fondo en su vida. Es el tiempo en que surgen las grandes preguntas sobre el sentido de la vida. Este momento de Claret, que también lo vivimos nosotros, es un momento humano, espiritual de mucha fuerza, porque es una crisis de tan magnitud que va a provocar un cambio rotundo de vida, un viraje casi de 360 grados. Los planes cambian, se camina en medio de grandes incertidumbres, el camino se vuelve pedregoso, las incertidumbres dominan el espíritu humano, no se encuentran respuestas, surgen las tentaciones, surge la desconfianza, el desconsuelo, no se quiere continuar caminando, sobreviene muchas veces en este momento el desaliento, la tristeza y el desconsuelo. Yo diría, en comunión con muchos padres de la iglesia, sobre todo los místicos, que este es el momento más auténtico de la vida y del espíritu, donde no hay ningún asidero en que aferrarse o un cayado en que apoyarse. Solo nos queda el gran misterio del silencio de Dios en la vida, como lo vivieron los grandes místicos de la iglesia. Los grandes místicos y los maestros de vida espiritual en la iglesia a esta experiencia espiritual, a esta experiencia del alma, de la fe, le suelen llamar la noche oscura de la fe o la emigración del alma. Es como la búsqueda de lo esencial.
Esta experiencia lo vivieron en el Antiguo Testamento los patriarcas del pueblo de Israel. Lo vivieron los profetas. El mismo pueblo de Israel lo vivió a lo largo del desierto y a las faldas del monte Sinaí, mientras esperaba que Moisés bajara con la tabla de la ley. Esta experiencia profunda, sostenida en el espíritu y a la vez en el silencio, también lo vivieron los apóstoles de Jesús. Lo vivió la Virgen María, ya lo vimos en la primera etapa del curso. Lo vivió San Pablo camino a Damasco. Lo vivió el mismo Jesús en el huerto de Getsemaní. Y lo vivió también de una manera total en la cruz. También lo han vivido muchos santos y santas en la iglesia, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Agustín, Santa Teresa de Calcuta. Lo vivió también el Padre Claret y lo estamos viviendo todos nosotros, cada uno con su propio equipaje espiritual, en medio de la incertidumbre del futuro en que vivimos hoy por hoy. Cada uno de nosotros va sacando de su equipaje o de su baúl todo aquello que le ayude a entender el momento de Dios en su vida. Ciertamente, hermano, las experiencias son distintas, porque todos somos distintos y nuestra formación espiritual ha sido distinta. A veces nuestra formación espiritual ha estado muy arraigada y profundizada en la religiosidad natural. Otras veces arraigada en las devociones comunitarias, familiares, personales, devociones como a la Virgen María, devoción al Santísimo Sacramento o la devoción a algún santo de nuestra particular devoción. Otros han tenido la oportunidad quizás de profundizar y crecer en su vida espiritual a través de la pertenencia de algún grupo apostólico en la iglesia, de algún movimiento. Otros han crecido y fortalecido su vida espiritual en una experiencia espiritual bíblica. En fin, cada uno de nosotros tiene alguna referencia religiosa que hoy le está sosteniendo en este momento en el que estamos viviendo. Pues bien, a este tiempo también se le suele llamar el tiempo del crecimiento humano y espiritual de la persona. Se le suele llamar el tiempo de la iluminación, el tiempo de la densidad espiritual, el tiempo de la comunión vital con lo esencial. Paradójicamente, el tiempo del silencio de Dios es el tiempo en que Dios más nos está hablando, donde el Espíritu de Dios más nos está llamando, sobre todo a la conversión. Es el momento en que inicia la búsqueda de lo esencial. Todo pierde su valor, todo pierde su sentido. O sea, es una experiencia psicoespiritual que las personas vivimos en cada etapa de nuestra vida. Quiero como testimonio ofrecerles aquí dos cantos. Un primer canto espiritual es el canto de San Juan de la Cruz que se llama Canciones del Alma. En este canto, San Juan de la Cruz va revelando poco a poco lo más profundo de su corazón, la intimidad, sus luchas, sus combates, sus noches oscuras, su momento de paz y tormento que él va viviendo en ese crecimiento. Por eso, pues quiero que estén atentos ahorita en este momento, que podamos escuchar esta canción, ¿verdad? Es un poema de San Juan de la Cruz que se ha convertido luego en un canto. Hemos querido ponerlo a nivel del canto para que podamos nosotros en algún momento, quizás podemos hasta cerrar nuestros ojos y poder escuchar no solamente con el oído físico, sino con el oído de la fe, del Espíritu, y podernos alimentar y sentir y comulgar con los sentimientos de San Juan de la Cruz. Ahora sí, Ana María, disculpa, ponemos este poema tan bello que se ha hecho canto de San Juan de la Cruz.
en amores inflamados. Oh, dichos aventuras salí sin ser notado. Estaba ya mi casa sosegada. Ay. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada. Oh, dichos aventuras oscuras y enceladas. Estaba yo en mi casa sosegada. El secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosas, sin otra luz seguía, sino la que en el corazón ardía. Ay. Aquella me guiaba, más cierto que la luz del mediodía. A donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Ay. Oh, noche que guiaste, oh, noche amable más que el alborada. Oh, noche que juntaste, amado con amado, amada en el amar, transformada. En mi pecho florido, entero para él solo guardaba. Allí quedó dormido y yo le regalaba. Y el ventalle de cedro aire daba. Aire daba.
Bien, tenemos ahí una experiencia sostenida por el amor de Dios, la experiencia mística de San Juan de la Cruz, un clásico de la espiritualidad cristiana, que por cierto les recuerdo que el día de mañana, además de celebrar para nosotros los 171 años de fundación, mañana es la fiesta del Carmen, es fiesta de los carmelitas. Y San Juan de la Cruz es uno de los grandes, para ellos, insignes de la espiritualidad. Y ahí hemos escuchado el tema de uno de sus poemas más hermosos, donde vemos como una radiografía su vida espiritual. En una noche oscura, con ansias, sin amores inflamados. O sea, solamente el amor nos puede sostener en medio de la noche oscura, entendiendo la noche oscura como esta parte de crecimiento, de crisis, donde no sentimos muchas veces a Dios en nuestra vida. Entonces, una noche oscura con ansias, sin amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Solo el amor de Dios nos puede sostener. Solamente el amor de Dios nos puede ayudar. Solamente el amor de Dios nos puede ayudar a pasar esta tormenta. Hay otro clásico, un testimonio que es el testimonio también de Santa Teresa de Jesús, que también es hermoso. Otra mujer que vivió una experiencia densa de búsqueda en su vida, ¿verdad? Que vivió muchos años de su vida sin sentir a Dios en su vida. Y este canto que vamos a escuchar a continuación es un poema donde ella describe precisamente su mayor y profundo sentimiento que nace de su corazón y de su fe, de querer realmente vivir en Dios y de sentir en Dios y que Dios sea el centro de su vida. A ver si lo podemos escuchar.
Muchas gracias, Ana María. Tenemos ahí pues dos grandes testimonios de la espiritualidad clásica, ¿verdad? Dos clásicos realmente que vivieron su tiempo COVID, su gran pregunta. En el lenguaje de la espiritualidad claretiana le podríamos llamar el quid prodest de San Juan de la Cruz, el quid prodest de Santa Teresa de Jesús. Pues también el padre Claret vivió esta experiencia que le quemaba por dentro. El quid prodest del padre Claret, las encrucijadas, su experiencia fragua. Si Dios lo permite, el próximo miércoles, no hemos terminado, ¿verdad? Solamente les anuncio, vamos a profundizar un poquito más en la experiencia espiritual del padre Claret a partir de esto que en lenguaje, una juerga claretiana, le hemos llamado el quid prodest. Ahora quisiera presentarle algunos testimonios de la vida de Claret, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a entender y a delinear cómo se fue viviendo y forjando en el padre Claret esta experiencia, la misma experiencia que vivió Santa Teresa de Jesús, que vivió San Juan de la Cruz, la vive también el padre Claret a la edad más o menos entre 16 y 18 años. Escuchemos uno de los testimonios de él, el número 20. Si me hace favor, Ana María. En este tiempo se cumplió en mí aquello del Evangelio de que las espinas habían sofocado el buen trigo. El continuo pensar en máquinas, telares y composiciones me tenía tan absorto que no acertaba a pensar en otra cosa. Oh Dios mío, qué paciencia tan grande tuvisteis conmigo. Oh Virgen María, aún de vos había momentos que me olvidaba. Misericordia, Madre mía. Autobiografía número 65. Siguiendo en número 66, dice, en los 3 primeros años que estuve en Barcelona, me resfrié mucho en el fervor que tenía cuando estaba en mi patria. Es verdad que recibía los santos sacramentos algunas veces entre año, que todos los días de fiesta y de precepto oía misa y cada día rezaba a María Santísima, el Santo Rosario y algunas otras devociones. Pero no eran tantas ni tan fervorosas como antes. Todo mi objeto, todo mi afán era la fabricación. Por más que diga, no lo encareceré bastante, era un delirio el que yo tenía por la fabricación. ¿Y quién lo habría de decir que esta afición tan extremada era el medio de que Dios se había de valer para arrancarme del amor a la fabricación? Autobiografía número 66. Leemos el testimonio número 22. A los últimos días del tercero de hallarme en Barcelona, tan aficionado como he dicho, ir en los días de precepto a la Santa Misa, tenía trabajo grande en desvanecerme de los pensamientos que me venían. Pues que, si bien que a mí me gustaba muchísimo pensar y discurrir sobre aquellas materias, pero durante la misa y demás devociones no quería. Las apartaba. Les decía que después ya me ocuparía de ellas, pero que ahora quería pensar en lo que hacía y rezaba. Eran inútiles mis esfuerzos, a la manera que una rueda que anda muy aprisa, que repentinamente no se puede detener. Cabalmente, para mayor tormento, durante la misa me venían ideas nuevas, descubrimientos, etcétera, etcétera. Por manera que durante la misa tenía más máquinas en la cabeza que santos no había en el altar. El testimonio número 23, que continúa, es, podríamos decir, como el testimonio más fuerte del cambio de la vida, de la crisis del padre Claret. Era su tiempo COVID. Es el momento más fuerte cuando él llega a esta convicción. Escuchémosle. En medio de esta baraúnda de cosas, estando oyendo la Santa Misa,
Me acordé de haber leído desde muy niño aquellas palabras del Evangelio. ¿De qué le aprovecha al hombre el ganar todo el mundo si finalmente pierde su alma? Esta sentencia me causó una profunda impresión. Fue para mí una saeta que me hirió el corazón. Yo pensaba y discurría qué haría, pero no acertaba. Este texto es fundamental en la espiritualidad de Padre Claret, en su crecimiento. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si finalmente pierde su alma? Este es un texto del Evangelio de Mateo. Y miren lo que dice, en medio de estas barahundas de cosas, estando ¿me puede hacer oyendo la favor de Santa ponerme? Misa, me acordé de haber leído desde muy niño. O sea, la palabra de Dios estaba en su mente, en su memoria. Lo que habíamos dicho anteriormente. Él escuchaba todos los domingos el Evangelio, la explicación, y todo lo aprendía. Y en su memoria quedó grabada en medio de todos sus proyectos de vida y de toda su búsqueda. En un momento determinado de su vida, se encuentra con Dios y se hace esta pregunta: ¿de qué le aprovecha al hombre el ganar todo el mundo si finalmente pierde su alma? Y dice, esta sentencia me causó una profunda impresión, fue para mí una saeta que me hirió el corazón. Y yo pensaba y discurría qué haría, pero no acertaba. Lo que les decía anteriormente, el momento de la crisis, el momento de la desorientación, el momento clip de la vida del Padre Claret. En el testimonio número 24, él, continuando con este pensamiento, dice: me hallé como Saulo por el camino de Damasco. Me faltaba un Ananías que me dijese lo que había de hacer. Me dirigí a la casa de San Felipe Neri. Di una vuelta por los claustros y vi un cuarto abierto. Pedí permiso y entré. Y hallé un hermano llamado Pablo, muy humilde y fervoroso. Y le referí sencillamente mi resolución. Y el buen hermano me oyó con mucha paciencia y caridad y con toda humildad me dijo: Señor mío, yo soy un pobre lego. No soy yo quien ha de aconsejar a usted. Yo le acompañaré a un padre muy sabio y virtuoso. Pues, hermanos, en esta etapa vemos pues cuando Claret va a cumplir 18 años, está entusiasmado tanto por su trabajo en la fábrica de la familia que le pide a su querido padre que lo lleve a Barcelona a especializarse. Ya no sueña en ser sacerdote como cuando era niño, sueña en ser creador de telares para innovar tejidos. Estando en Barcelona, el joven Claret se concentra en trabajar en una fábrica de tejidos de algodón y en estudiar. Estudia dibujo, estudia castellano, estudia francés. Pronto le sonríe el éxito. Se apodera de él la fascinación por innovar telares y tejidos. Y él mismo nos ha dicho en los testimonios que hemos leído: cada logro me volvía loco de contento. Recordaba él en su autobiografía el continuo pensar en máquina, telares y composiciones de tejido me absorbía por completo. Era, dice Claret, un verdadero delirio lo que yo sentía por la fabricación. Pues miren ustedes, que dice él en los testimonios que hemos consignado hoy esta noche: durante la misa me venían ideas nuevas, de modo que en la misa tenía más máquinas en la cabeza que santos había en el altar. Y en medio de esta barahunda de cosas, un domingo, al final de mi tercer año en Barcelona, me acordé de repente de aquellas palabras de Jesús en el Evangelio que oí siendo niño. ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Qué vino a su memoria? ¿Qué vino a su corazón? ¿Qué vino en este momento de decisión, de crisis, donde la vida de él va a cambiar 360 grados? Aquella sentencia del Evangelio. Recuerden ustedes el poder de la palabra de Dios en la vida del Padre Claret. Esta cita: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Esta sentencia de Jesús, dice él,
fue para mí una saeta que hirió mi corazón. Confiesa Claret que se sintió como Saulo caído del caballo, pero sin Ananías. Nadie que le dijera qué tenía que hacer. Él lo busca, lo encuentra y despierta. Y dice, desengañado del mundo, pensé alejarme, huir a la soledad, meterme a Cartujo. Cuando se apoderaba del joven Claret la fascinación del éxito profesional, en ese momento, desde su memoria de niño, le salta al corazón una saeta del Evangelio que va a cambiar el rumbo de su vida. Esto que Claret está viviendo es lo mismo que vivió Santa Teresa de Jesús, es lo mismo que vivió San Juan de la Cruz, es lo mismo que vivió la Madre Teresa de Calcuta. Es este momento, el quid prodest, el momento de la gran pregunta. Bien, hasta aquí, ¿verdad? Tengo las 8:30 en mi reloj. Andamos bien. Vamos a terminar este momento, esta noche, con una oración a San Antonio María Claret, pero creo que hay un aviso antes, ¿verdad, Ana María? Padre, gracias. Era lo que hicimos al inicio, que Bueno. Ok. mala Ok. gente, pero ya estuvo, era la felicitación por el aniversario para usted. Ok, muchas gracias. Y también felicidades por ustedes, porque ustedes forman parte de esta familia claretiana, ¿verdad? Extendida por todo el mundo. Pues bien, ya que estamos a la víspera de celebrar para nosotros claretianos esta efeméride, ¿verdad? Tan grande y hermosa, vamos a terminar esta noche de formación espiritual con esta oración apostólica que es de San Antonio María Claret, que forma parte de la herencia que San Antonio María Claret nos da a todos nosotros. Voy a hacerla yo por todos ustedes. Señor y Padre mío, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar por todas las criaturas. Dame, Padre mío, que todos los pecadores se conviertan, que todos los justos perseveren en gracia y que todos consigamos la eterna gloria. Bien, terminamos pues con esta oración, ¿verdad? Disponiendo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, para que sea el Señor pues que a través de estas noches que estamos viviendo, de los miércoles de formación espiritual, nos ayude pues a ir creciendo. Y ahora, a la luz, ¿verdad?, del testimonio de San Antonio María Claret, nuestro Padre fundador. El Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Y recordarles pues que mañana a las 4 de la tarde se conecten a tu parroquia en tu casa para poder celebrar juntos como parroquia, ¿verdad? Esta celebración. Gracias, buenas noches, que descansen, que estén todos bien. Buenas noches a todos, bendiciones.